Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante dentro del ámbito de contrataciones públicas, como es pues los impedimentos para contratar con el Estado. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, como hemos escuchado en varias oportunidades, ¿no? Lo relacionado al tema de contratación pública, ¿no? Como que ya tenemos alguna noción de los conceptos, ¿no? Que involucra dicha contratación. Sin embargo, brevemente vamos a hacer un corto resumen sobre el tema de contratación para entrar de lleno, pues, a lo que son los impedimentos, ¿no? Bien, la contratación pública permite a las entidades obtener bienes, servicios y obras que requieren pues para el desarrollo de sus funciones, ¿no? Claramente, estas contrataciones deben de darse dentro del marco de una oportuna calidad, debe de contar pues con claramente buenos precios, ¿no? Y dentro pues de las mejores condiciones de mercado, ¿no? Sin embargo, pues hay varios actores, ¿no? Dentro del ámbito de la contratación, ¿no? Uno de los principales actores es justamente el proveedor, ¿no? El proveedor es un factor importante dentro de la contratación, ¿no? Es ese otro brazo, ¿no? Justamente para que pueda llevarse a cabo el objetivo, ¿no? De las contrataciones. ¿Y cuál es el objetivo de las contrataciones? Justamente el beneficio de la población, ¿no? Entonces, necesariamente el proveedor juega aquí un rol bastante importante porque es la persona, ¿no? O es la institución, o es la empresa que nos brinda, pues, ese servicio, ese bien, o esa obra que tanto necesitamos justamente para cumplir con la finalidad de la contratación pública, ¿no? Bien. El ámbito de las contrataciones tiene un principio bastante interesante y bastante importante, ¿no? Como ustedes sabrán, dentro del marco de las contrataciones públicas hay diversos principios sobre los que rige realmente la contratación. Sin embargo, pues dentro de todos los principios tenemos el de integridad, ¿no? Donde pues exige que la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación esté pues guiada por la honestidad, la veracidad, ¿no? Evitando pues cualquier práctica indebida, ¿no? La misma que en caso de producirse debe comunicarse de forma inmediata para que en el caso de establecimiento de sanciones claramente las empresas pues se acojan, ¿no? A la sanción correspondiente. Bien, como sabemos, todo ámbito de contratación pues pública pasa por tres fases importantes, ¿no? Las actuaciones preparatorias, la fase de selección y la ejecución contractual, ¿no? Brevemente diremos que en el caso de las actuaciones preparatorias, el objetivo de esta fase pues es definir la necesidad, ¿no? Conocer el valor de lo que se va a contratar, el tipo de financiamiento, ¿no? Además, justamente en esta fase, pues se elabora el expediente de contratación y de corresponder, pues se designa al comité de selección, ¿no? Que se encargará justamente de conducir los procedimientos de selección. Esta fase justamente culmina con la aprobación de los documentos del procedimiento, ¿no? Llámese pues bases administrativas, la solicitud de expresión de interés, entre otros. Bien, dentro de la fase justamente de selección, tenemos que el objetivo de esta fase es desarrollar pues un procedimiento que permite identificar y seleccionar al proveedor idóneo, ¿no? Al proveedor más adecuado para que justamente se realice este abastecimiento de bienes, servicios u obras. Y en la fase de la ejecución contractual tiene pues como objetivo esta fase gestionar la ejecución pues del contrato desde su perfeccionamiento hasta el pago y el cumplimiento total de obligaciones contractuales, ¿no? Entonces, durante todas estas fases, el principio de integridad debe primar, ¿no? Se requiere, ¿no? Que al momento justamente de hacer las contrataciones, ¿no? Y de claramente admitir a un proveedor, este pues sea el más indicado, ¿no? Que cuente con todos los requisitos que justamente se necesitan, ¿no? Bien.
Como requisitos justamente para contratar con el Estado, ¿no? En el marco de lo que requieren los proveedores, tenemos como primer punto pues que tengan que contar con el Registro Nacional de Proveedores o RNP, el que no se encuentren tampoco inhabilitados, suspendidos, ¿no? O que tengan algún impedimento para contratar con el Estado, ¿no? Y el cumplir pues con los requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio o a la comercialización del bien, ¿no? Los proveedores en realidad también tienen muchos deberes, ¿no? En ese sentido, tienen que cumplir con varios puntos que son importantes dentro de este ámbito de contratación. Por ejemplo, tiene la obligación de mantener actualizada su información, ¿no? Debe estar pues libre de impedimentos, ¿no? Y a esto justamente abordamos, ¿no? En base a eso abordamos el tema del día de hoy, en base a los impedimentos, ¿no? A través justamente de los impedimentos se busca pues contrataciones limpias y que se encuentren dentro de lo que manda la ley, ¿no? En ese sentido, ¿no? A la actualidad, a la fecha, pues se tiene 20 impedimentos y con la nueva ley de la que se está hablando, la ley de abastecimiento, se pretende llegar a 11, ¿no? Entonces, el proveedor claramente tiene obligaciones, ¿no? Y es importante justamente su rol, ¿no? Dentro de este ámbito de contrataciones. Bien. Entonces, justamente este punto de los impedimentos se encuentra pues en el artículo 11, ¿no? De la ley 30.225, ¿no? De la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? A ver. Justamente, ¿no? Como ya les indicaba, el tema de las contrataciones se enmarca dentro del principio también de libertad de concurrencia, ¿no? Todos podemos tener acceso, ¿no? A poder, pues, participar de los procesos de contratación, todo siempre y cuando, pues, cumplamos con los requisitos. Sin embargo, pues, existen algunas restricciones, ¿no? Cuando no se enmarca, ¿no? Dentro de lo que estipula la ley, ¿no? Hay restricciones justamente para proveedores que pueden estar impedidos, ¿no? Y pueden darse, pues, desde los participantes hasta proveedores que sean, pues, subcontratistas, ¿no? Llamemos en ese sentido participantes, ¿no? A aquel, pues, que se registre en un procedimiento de selección, ¿no? Está interesado, ¿no? En participar. Tenemos también a los postores, los cuales pues son aquellos que ya van a presentar la propuesta y asume responsabilidades, ¿no? Tenemos también a los contratistas, que son aquellos pues que celebran el contrato con el Estado, ¿no? Y claramente de incurrir en alguna falta o en alguna infracción podían incluso ser inhabilitados o suspendidos, ¿no? Y los subcontratistas, pues, que son los terceros, ¿no? No tienen relación directa, ¿no? Con la entidad que hace la solicitud de una contratación, sin embargo, pues, trabajan de forma conjunta con el proveedor directo. Claramente sabemos que hay, pues, un porcentaje que se maneja, ¿no? En medio del ámbito de que puedan subcontratarse algunos servicios, ¿no? Bien, entonces el subcontratista, pues, viene a ser aquel contratista del contratista, ¿no? Que claramente también puede ser sancionado, ¿no? Entonces, dentro del ámbito de impedimentos, tenemos a estas cuatro figuras, ¿no? Que son los participantes, los postores, contratistas y subcontratistas, ¿no? Entonces, todos ellos, ¿no? Pueden también estar sujetos a impedimentos para que puedan, pues, contratar con el Estado, ¿no? Bien. ¿A quiénes aplica? ¿No? ¿A quiénes se le aplica este tipo de impedimentos? Bien, vamos a empezar por el hecho de que hay autoridades y empleados públicos, ya más adelante vamos a ver el detalle. También se aplica pues a parientes, ¿no? De aquellas autoridades, ¿no? A personas jurídicas relacionadas, ¿no? Y a sancionados, claramente, ¿no? Entonces tenemos que dentro del artículo pues 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? Corresponde a que en todo proceso de contratación pública están impedidos, por ejemplo, el presidente,
y los vicepresidentes, los congresistas, ¿no? Los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros de los órganos colegiados de los organismos constitucionalmente autónomos, los ministros también y viceministros, los gobernadores y vicegobernadores, los jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los alcaldes también, ¿no? Los titulares de instituciones de organismos pues, públicos del Poder Ejecutivo y los funcionarios públicos de confianza, servidores públicos, tanto con poder de decisión como los que no tengan también poder de decisión, ¿no? Bien. Dentro del ámbito, pues, de aplicación de los impedimentos, tenemos que tener en cuenta dos puntos importantes. Estos se dan dentro del ámbito, pues, temporal y espacial, ¿no? ¿Qué tiene que ver el ámbito temporal? Es justamente hacer referencia, su nombre lo hizo temporal, al tiempo, ¿no? Claramente el impedimento se va a dar durante el cargo, ¿no? Por ejemplo, de algún funcionario público, ¿no? E incluso abarca hasta después de haber dejado el cargo, ¿no? En su mayoría, ¿no? El impedimento se da hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Bien, el otro punto es el ámbito espacial, es decir, el territorio que abarca, ¿no? Puede ser, pues, a nivel de todo el país, como también puede tener una competencia territorial que claramente, pues, proporciona no la totalidad del territorio, sino una parte de él, ¿no? Bien, y puede darse, pues, de forma absoluta, como también de forma relativa, ¿no? Bien. Dentro del ámbito, pues, de impedimentos aplicables a familiares, ¿no? Un ejemplo bastante claro es el de los alcaldes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos a los alcaldes. ¿Cuál es el nivel de impedimento frente, pues, a los familiares? Tenemos, por ejemplo, en afinidad de segundo grado al cónyuge, y en consanguinidad de segundo grado podemos tener pues al padre, al hermano, a los abuelos, a los hijos, a los nietos. Entonces, el ámbito de impedimentos, ¿no? Desde la aplicabilidad familiar es justamente coge el punto de afinidad, pero también de consanguinidad, ¿no? Bien. Bien, entonces tenemos allí un cuadro donde se visualiza mucho mejor y está bastante mejor estructurado, ¿no? Para que se pueda, pues, evidenciar, ¿no? El tema de los impedimentos para poder contratar. Bien. En el literal A, justamente, tenemos, ¿no? Al presidente y los vicepresidentes de la República, congresistas de la República, ¿no? Los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? Y titulares miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el ámbito, ¿no? Donde se aplica, pues, este nivel de impedimentos, ¿no? Dentro del ámbito temporal, es decir, dentro del tiempo de aplicación de impedimentos, tenemos que estos se dan, pues, durante el cargo y hasta 12 meses después de dejar ese cargo, ¿no? Sin embargo, dentro del ámbito, pues, espacial, justamente para todos los sujetos involucrados en el literal A, corresponde a que no puedan, pues, contratar con el Estado dentro de todo el territorio nacional, ¿no? A nivel de todo el Perú no pueden hacer, pues, este tipo de contrataciones, ¿no? Entonces, el ámbito espacial abarca a todo el territorio, pues, nacional. Bien, en el ámbito, por ejemplo, ¿no? De lo que vamos a ver en el literal B, ¿no? Que corresponde a los ministros y viceministros, justamente de Estado, ellos tienen como ámbito, pues, temporal, ¿no? O sea, de tiempo, claramente durante el cargo, ¿no? Que son en realidad los impedimentos que tiene la mayoría de funcionarios públicos, ¿no? Durante el cargo y también hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Y en el ámbito, pues, de espacio, ¿no? O espacial, durante el cargo se da de forma absoluta, es decir, que no pueden, pues, hacer ningún tipo de contratación, están impedidos, y hasta 12 meses después en el ámbito del sector, ¿no? No pueden hacer contrataciones y se encuentran, pues, impedidos, ¿no? Bien.
En el literal C y también en el D nos habla pues de gobernadores, vicegobernadores, los jueces de las Cortes Superiores de Justicia, así como también los alcaldes, ¿no? Que era el ejemplo que ya les mencionaba. El ámbito temporal, ¿no? Es decir, el tiempo, ¿no? Y como ya les indicaba, la mayoría de funcionarios tienen esa restricción, que durante el cargo obviamente no pueden hacer ninguna contratación y se encuentran impedidos porque no pueden ser juez y parte, ¿no? Si ellos son los que de repente hacen las contrataciones, no sería lógico pues que ellos también estén a cargo, por ejemplo, de seleccionar a un proveedor, ¿no? No sería ético tampoco, ¿no? Entonces tenemos que dentro del ámbito pues temporal, ¿no? Existe que durante el cargo no pueden y están impedidos de hacer pues cualquier tipo de contratación y abarca hasta 12 meses después de dejado el cargo, ¿no? ¿Cuál es el ámbito espacial? ¿Dónde les abarca? ¿No? Abarca pues durante el cargo, ¿no? Todo el ámbito nacional y hasta 12 meses después la competencia pues territorial, ¿no? Entonces, también tenemos, ¿no? En el literal pues de a los jueces de la Corte Superior de Justicia, por ejemplo, ¿no? Tenemos a los jueces de la Corte Superior de Justicia, tenemos también que se encuentran claramente dentro pues del literal C, D, ¿no? Y tenemos en el literal pues de a los regidores y los consejeros pues de gobiernos regionales también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ámbito temporal, ¿no? Sigue teniendo la misma vigencia. Durante el ejercicio del cargo están impedidos, ¿no? Y hasta 12 meses después también se encuentran impedidos, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el ámbito espacial, ¿no? En el caso de consejeros de los gobiernos regionales y regidores, están impedidos de realizar contrataciones dentro de lo que corresponde a la competencia pues territorial. Y eso incluye también 12 meses después de haber dejado el cargo, ¿no? Bien. Tenemos también a los titulares pues, de instituciones, ¿no? Titulares de organismos públicos, de poder ejecutivo, funcionarios públicos, ¿no? Empleados de confianza, servidores públicos con poder de decisión, ¿no? En ese sentido, el ámbito temporal también, como lo hemos venido viendo, ¿no? Incluye, ¿no? Durante el cargo, que no pueden, que están impedidos para contratar, y hasta 12 meses después también abarca, ¿no? En el caso de justamente el ámbito espacial coge a todo el país, ¿no? Están impedidos en todo el país y hasta 12 meses después dentro de la entidad que no pueden contratar, ¿no? Bien. Los impedimentos justamente en el proceso de contratación buscan pues que no existan este conflicto de intereses, ¿no? Como ya les indicaba, no podemos ser juez y parte, ¿no? En un proceso, ¿no? De contratación. Por eso es que justamente estos funcionarios públicos no pueden ser parte de los procesos, pero tampoco pueden ser parte los familiares, ¿no? Los familiares también tienen estas restricciones, también se encuentran impedidos, ¿no? Asimismo, si estos funcionarios de repente o estos sujetos que están impedidos de contratar hicieran o tuvieran participación en alguna empresa que pretende participar en algún proceso de contratación, también encontrarían ciertas restricciones, ¿no? Ciertos impedimentos. Bien. Impedimento de persona jurídica, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguno de estos impedidos, de estos sujetos impedidos, como los que ya hemos visto, no pueden contratar? Sin embargo, tienen participación, ¿no? En alguna persona jurídica. Entonces, tenemos aquí que la persona jurídica, donde el impedido, ¿no? Aquel sujeto impedido, tenga o haya tenido participación individual o conjunta superior al 30% del capital o patrimonio social, también se encontrará impedido. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy un sujeto impedido, ¿no? Y tengo, por ejemplo, una empresa sobre la que tengo pues participación? ¿Basta solamente con renunciar y el día de mañana ya puedo contratar? No, ¿no? Se hace justamente esta evaluación, ¿no? Hasta 12 meses antes,
¿no? Para poder hacer la contratación. ¿Qué quiere decir? Que si este sujeto impedido, ¿no?, quiere contratar, se tiene que evaluar, ¿no?, esa persona jurídica sobre la que tiene participación, que hasta 12 meses antes no haya pues estado, ¿no?, como participante, o no haya pues tenido algún tipo de participación sobre esta persona jurídica. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no?, si este sujeto impedido, ¿no?, de poder contratar justamente toda esta lista que ya hemos visto, ¿no?, porque son servidores públicos? ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿no?, en este caso, que dice que la participación individual o conjunta, ¿no?, debe ser superior al 30% justamente para que se considere ese impedimento en persona jurídica, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este impedido tiene un 15% nada más? ¿Puede participar, no? ¿Qué pasaría allí, no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si este impedido, esta persona impedida, ¿no?, para participar tiene el 15 y de repente el hermano tiene también el 15 o el 20? ¿Qué pasa? ¿Podrían participar? No, porque acá está hablando, ¿no?, desde el ámbito de que puede ser una participación individual, pero también puede ser una participación conjunta. En este caso, recuérdese que el hermano también estaría impedido, ¿no? Porque es obviamente su pariente. Entonces, si juntamos de forma conjunta el tema del capital o la participación patrimonial que tengan dentro de esta persona jurídica, entonces seguiría con ese impedimento para poder realizar la contratación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un alcalde tiene pues participación en una persona jurídica y recién hace 5 meses se desligó, ¿no?, de esta empresa o de esta sociedad? ¿Qué pasa? ¿No? Hace 5 meses se ha desligado recién. Tampoco podría. Recuérdese que se evalúa hasta 12 meses anteriores a la convocatoria, ¿no? Bien. De acuerdo a al nuevo proyecto, ¿no?, que se está presentando sobre la Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público, existen pues nuevas figuras de impedimento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a las autoridades con cargo de alcance nacional, ¿no?, impedimento, donde claramente tienen pues impedimento absoluto durante el ejercicio del cargo y por un año luego de dejarlo. Han habido ciertos cambios, ¿no?, en base a esta ley de la cadena de abastecimiento, ¿no? Habla pues en, eh, en la ley de contrataciones, ¿no?, el 30.225, ¿no?, en el artículo 11, habla de 12 meses. Acá hay un cambio, ¿no?, una ligera figura en realidad, porque en términos generales sigue siendo lo mismo, pero habla de un impedimento por un año, ya no por 12 meses, ¿no? Que la práctica, bueno, vendría a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Bien. Y es aún este proyecto de ley, ¿no?, es más específico, ¿no? Ya no dice solamente, o ya no habla, ¿no?, de familiares como para interpretar, ¿no?, a qué familiares se refiere que también estén impedidos, o a qué parientes se refiere, ¿no? Sino que especifica aún más este proyecto de ley quiénes realmente estarían definitivamente impedidos de poder participar en una contratación pública. Y habla pues de los cónyuges o convivientes, hace mención a los padres, hijos, hermanos, suegros y cuñados, ¿no? Entonces, en este proyecto de ley, ¿no?, el impedimento es mucho más específico, ¿no? Ya no habla libremente de parientes ni de familiares, ahora especifica quiénes estarían pues también impedidos, ¿no? Sobre el tema de la participación individual o conjunta, ¿no?, en la ley 30.225, ¿no?, es superior, ¿no?, siempre y cuando supere al 30%. En este caso, justamente este proyecto de ley general de la cadena de abastecimiento indica que siendo superior al 5% ya se encontraría, ¿no es cierto?, estos sujetos impedidos de poder, pues, contratar con el Estado, ¿no? Tenemos también en base a las autoridades con cargo de alcance sectorial, regional o local, ¿no? El impedimento es absoluto, igual, hace manifiesto en base a un año, ¿no?, y no a 12 meses como se mantiene pues en la ley 330.225, ¿no? Bien, hace también el mismo cambio sobre las participaciones individuales, ¿no?, superiores al 5%, ¿no?
Entonces, igual también hace mención al hecho de que establece y puntualiza quiénes de sus parientes realmente estarían pues impedidos, ¿no? Como es, por ejemplo, el cónyuge, el conviviente, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Los padres, los hijos, ¿no? Los suegros también es bien específico, ¿no? Los cuñados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, se ejerce este cambio frente a este proyecto de ley. Pero también hay un cambio adicional, ¿no? En base a las autoridades que son sectoriales, regionales o locales, en la ley 30.225 indica que el ámbito espacial, ¿no? De espacio, de territorio en el que se encuentran impedidos este tipo de autoridades es en todo el territorio, ¿no? Eso es lo que estipula en la ley 30.225. Pero en este proyecto de ley, ¿no? De la cadena de abastecimiento público, hay un cambio, ¿no? Indica que no es a nivel de todo el territorio, sino a nivel del ámbito, pues, del sector o competencia, ¿no? De su competencia, ¿no? Entonces, en este sentido, la competencia territorial se restringe, ¿no? Ya no es a nivel nacional el impedimento, sino más bien dentro del ámbito de su competencia, ¿no? Esto todavía está como proyecto, pues, dentro de la ley de cadena de abastecimiento, ¿no? Sin embargo, pues, la que sigue vigente aún es la ley 30.225, ¿no? Bien. Bien, vamos a ver unos casos prácticos para ver cómo es que podemos verificarlo, ¿no? Con todos los impedimentos que tenemos, ¿no? A veces graficarlo resulta mucho mejor que leerlo, ¿no? La ley, porque muchas veces no se entiende, ¿no? Pero vamos a pasarlo a casos prácticos. Bien. El ministro de Salud dejó su cargo, ¿no? Hace 10 meses en su cartera, ¿no? El Ministerio de Cultura, en la gestión actual, lanza un proceso donde se solicita la prestación de servicios de salud en la Amazonía. ¿Es posible eso? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Se podría dar de esa manera o no se podría dar de esa manera? En ese sentido, ¿no? Tenemos que saber que el ámbito temporal, ¿no? Durante el cargo es obvio, no se puede, ¿no? Está totalmente restringido por un tema, pues, de conflicto de intereses, no se puede, ¿no? Pero indica, ¿no? Este caso, que este ministro ha dejado su cargo hace 10 meses. Quiere decir que aún se encuentra dentro del ámbito temporal, ¿no? Y con el impedimento que indica que hasta 12 meses después de dejar el cargo aún mantiene restricción. Pero acá hay otra figura, ¿no? Dentro del ámbito, pues, espacial, indica que durante el cargo la restricción o el impedimento es a nivel de todo el país. Sin embargo, hasta 12 meses después es solo la restricción dentro del ámbito de su sector, ¿no? Entonces, si hablamos del ministro de Salud, ¿no? Que va a ser, pues, o se va a presentar a un proceso en el Ministerio de Cultura actual, entonces sí podría, ¿no? Presentarse, ¿no? Porque no está dentro del ámbito de su sector, es otro ministerio, eh, es otro sector justamente, ¿no? Entonces nos enmarcamos en la figura, ¿no? Que dentro del ámbito temporal está hoy en día, hasta 12 meses después está dentro de ese rango, y en el ámbito espacial se encuentra dentro de el ámbito de su sector, ¿no? Entonces sí podría presentarse. Caso 2. El exalcalde de un distrito de la Sierra Liberteña, ¿no? Que recién acaba de cesar en el cargo, se presentará a un proceso en el que se requiere un proveedor de equipos de cómputo en una entidad pública ubicada en el distrito de Cusco. ¿Se podrá presentar? ¿Qué creen ustedes? Bien, dentro justamente del ámbito, ¿no? de este caso, tenemos, como ya le hemos dicho, dos puntos que son importantes, ¿no? Ya sabemos que durante el cargo definitivamente están impedidos. Entonces, nos vamos a ir al otro lado, donde nos vamos a enmarcar dentro de el tiempo,
¿no? De los 12 meses posterior a su salida, ¿no? Porque indica que recién acaba de cesar en el cargo. Quiere decir que este alcalde o exalcalde se encuentra dentro de este ámbito temporal. Es decir, ya corresponde a los 12 meses posteriores a su salida, ¿no? Bien. Se presentará, dice, un proceso en el que se requiere un proveedor de equipos de cómputo en una entidad pública ubicada en el distrito de Cusco. ¿Es posible? Sí sería posible. ¿Por qué? Porque el ámbito espacial indica que va a tener restricciones, pero dentro de su competencia territorial. Sabemos aquí que el distrito donde fue alcalde, ¿no? Es en la Sierra Liberteña, ¿no? En La Libertad. Sin embargo, pues ahora se va a presentar a un proceso en la ciudad de Cusco, ¿no? No se encuentra dentro de su competencia territorial, por lo que sí podría pues tener acceso a dicha contratación. Caso 3. Tenemos un funcionario público que elaboró hace 5 meses, ¿no? En una municipalidad de Loreto, ¿no? Se presenta a un concurso público para ofrecer pues el servicio de limpieza en el gobierno regional del mismo lugar. ¿Será posible? ¿Cómo sería allí, no? Habla de un funcionario público, ¿no? Que ha ejercido pues una labor, ¿no? Eh, y pues nos vamos a ubicar nuevamente dentro de los ámbitos que se tiene que evaluar para ver si procede o no procede, ¿no? Dentro del ámbito temporal ya nos ubicamos en este periodo de tiempo hasta 12 meses después, ¿no? Porque ya no labora allí. Ya sabemos que durante el cargo hay una restricción bastante grande, ¿no? Para todo lo que son funcionarios públicos, ¿no? Bien, entonces nos encontramos dentro de este periodo, justamente de 12 meses después de dejar el cargo, ¿no? El ámbito espacial indica, ¿no? Que justamente lo que corresponde hasta los 12 meses después, ¿no? Habla que hay una restricción o un impedimento en base a la entidad en la que desempeñó funciones. Entonces, este funcionario ha ejercido labores en Loreto, ¿no? Pero pues claramente el servicio de limpieza, ¿no? Lo va a ejercer en el gobierno regional del mismo lugar. ¿Es posible? Es posible siempre y cuando este funcionario justamente no tenga el poder o no haya tenido el poder de dirección o de decisión, ¿no? Hay funcionarios que han tenido pues jefaturas de repente, ¿no? Entonces, si este funcionario no ha tenido, ¿no? Este poder de decisión o de dirección donde claramente se visualice alguna ventaja que pueda haber pues, tenido por haber tenido algún cargo más alto, ¿no? O donde tenga algún tipo de influencia para persuadir pues, a ciertas personas para que contraten los servicios, sí podría postular. Bien, caso 4. Se ha lanzado un concurso público para un determinado servicio en una localidad del país, ¿no? 5 personas jurídicas pertenecen al mismo grupo económico, gozan de contar con todo lo solicitado por la entidad. ¿Podrán presentarse? A ver, normalmente los que pertenecen pues a un mismo grupo económico son empresas que hasta cierto punto mantienen un nivel de solvencia, ¿no? Por algo pues pertenecen justamente a un mismo grupo, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería si pueden presentarse todos, ¿no? Y la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque se ejercería, ¿no? Una especie pues de monopolio, ¿no? Ya no habría esta libertad de concurrencia porque los únicos pues postores serían las mismas empresas que pertenecen a un solo grupo grande, ¿no? Entonces, si se registra una de ellas, ¿no? El resto de empresas se encontrarían pues impedidas porque se va a distorsionar, ¿no? El principio pues de competencia, no le daríamos oportunidad de repente de poder presentarse a otros postores que también serían buenos y se ejercería pues una especie de monopolio, cosa que obviamente no se quiere, ¿no? Bien. Un proveedor
ha sido sentenciado en otro país por delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Dicho proveedor quiere presentarse a un proceso de contratación en nuestro país. ¿Podrán presentarse? ¿Qué piensan ustedes, no? Ha sido en otro país, ¿no? La sentencia ha sido en otro lado, no ha sido aquí en el Perú. La pregunta es, ¿podrá presentarse de todas maneras? La respuesta es no, ¿no? Hay, eh, hay cosas muy claras frente a los que nos presenta la ley, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Aquella sentencia, pues, fue dada en otro país, eso también es evaluado al momento justamente de recurrir al tema de impedimentos, ¿no? Entonces, la persona justamente jurídica, ya sea pues representante o personas vinculadas, que tengan pues sentencias consentidas, ¿no? O incluso, ¿no? Cuando se haya reconocido directamente el delito sin que haya este tipo de sentencias, ¿no? Y aunque este delito claramente sea pues, o se haya cometido en el extranjero y no dentro del territorio peruano, no podrán participar, ¿no? Así lo estipula los impedimentos también. No, no pueden participar aun cuando la sentencia no haya sido acá en nuestro país, ¿no? Tenemos también el caso 6, por ejemplo, donde indica, ¿no? Una empresa elabora pues consultoría sobre los términos de referencia de un determinado proceso. ¿Podrán participar al mismo proceso como proveedores? ¿No? Claro que no, ¿no? Entonces, si bien es cierto, una empresa ya está elaborando esta consultoría, esta empresa va a ser pues privilegiada con información que es bastante importante. Entonces, no podría en este sentido pues ser juez y parte, ¿no? Entonces, con el fin justamente de evitar el conflicto pues de intereses, ¿no? Y la posibilidad de establecer condiciones justamente que favorezcan su participación, no podría participar, ¿no? No, no tendría mucho sentido el que participe cuando esta es la misma empresa que ha elaborado pues los términos de referencia, ¿no? Bien. Bien, acudiendo al tema de las opiniones, ¿no? De esta herramienta que hoy tiene el OCE, que es realmente importante, porque nos da luces de varias consultas, ¿no? Que distintas empresas hacen justamente en base al tema de contrataciones, tenemos justamente la opinión 23-2020, que la realiza pues la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, ¿no? Y el asunto es hablar o hacer la consulta justamente sobre los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista a los consejeros de los gobiernos regionales. Entonces, la pregunta indica, ¿cuál es el alcance normativo cuando se habla pues de competencia territorial de los consejeros de gobiernos regionales? Es decir, se trataría de su impedimento para contratar con cualquier entidad del Estado dentro del territorio geográfico de su departamento, o este impedimento implicaría la imposibilidad de contratar con el Estado, atendiendo a su competencia funcional, ¿no? Dentro de su territorio departamental, conforme al alcance efectivo, ¿no? Que establece el decreto ley 1444, que modifica justamente a la ley 30-225, ¿no? Esto es respecto a los organismos que se encuentran bajo la injerencia directa del gobierno regional a cual pertenecen y hacen pues mención de la UG, ¿no? Bien. Entonces, indica, los consejeros de los gobiernos regionales, justamente durante el ejercicio del cargo, ¿no? Y hasta 12 meses después se encuentran impedidos. Eso lo sabemos, ¿no? Durante el cargo es obvio que están impedidos, pero hasta 12 meses después también los alcanza, ¿no? Pero indica también que después de haber concluido se encuentran impedidos de ser pues participantes, postores, contratistas y subcontratistas en todo el proceso que se desarrolle en el ámbito de la competencia territorial del gobierno regional. ¿Qué quiere decir esto, no? Que durante el cargo están impedidos de poder pues participar, ¿no? de estos procesos,
en el ámbito de su competencia territorial. Pero también, ¿no? Esto pasa hasta 12 meses después de haber pues concluido con su cargo, ¿no? Entonces, eso también incluye que estén impedidos dentro de la competencia territorial, incluso cuando ya terminó, ¿no?, el trabajo que tenía, ¿no?, en estas instituciones. Entonces, el impedimento previsto en el literal C, justamente del numeral 11.1 del artículo 11 de la ley, resulta en este sentido aplicable, ¿no? Entre otras, justamente las contrataciones directas para la adquisición pues, de bienes inmuebles existentes y arrendamiento de bienes, ¿no? Bien, tenemos también la opinión 010-2020, donde pues nos hace la consulta justamente la entidad, ¿no?, de la Municipalidad Distrital de Chorrillos y habla justamente de estos impedimentos, ¿no? Dice, si los exfuncionarios públicos de confianza contratados, ¿no?, bajo la modalidad del régimen CAS tienen algún impedimento para ser contratados con la modalidad de locación de servicios, ¿no? Bien, vamos a ver entonces la conclusión de esta opinión, ¿no? Los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, ¿no?, con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la materia, se encuentran impedidos de registrarse tanto como participantes, ¿no? Tienen también impedimento de ser subcontratistas, ¿no?, etcétera. O sea, no pueden hacer contrataciones, ¿no? Entonces, dichas restricciones se aplican justamente para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo, ¿no? Una vez culminado, el cargo se extiende incluso hasta 12 meses después. ¿Qué quiere decir? Que por más que estén dentro del régimen CAS, no podrían, pues, participar en esto, ¿no? Cada entidad justamente tiene la obligación de verificar que las personas que contrata, ¿no?, incluso en aquellas contrataciones fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, ¿no?, no se encuentren inmersas en algunos de estos impedimentos, ¿no? ¿Qué quiere decir aquellas contrataciones fuera del ámbito de aplicación de la norma? Es decir, que manejen estas compras que son públicas, pero pues que se encuentran por debajo de las 8 UITs, ¿no es cierto? Bien. Tenemos la opinión 003-2020 también, que la realiza pues el gobierno regional de Ancash, ¿no? El impedimento para ser participante, postor, contratista, subcontratista, aplicable nuevamente a los consejeros, ¿no?, de los gobiernos regionales. Si las autoridades regionales, por elección popular en ejercicio de sus funciones, llámese consejeros justamente regionales, con horario no exclusivo, ¿no?, pueden suscribir contrato de naturaleza civil, es decir, por locación de servicios, ¿no?, y prestar servicios en instituciones públicas distintas al de su origen, ¿no? Entonces, justamente acá se establece, ¿no?, este marco, ¿no?, de impedimentos que son pues aplicables a los consejeros de los gobiernos regionales, donde indica justamente lo que yo ya les decía, ¿no?, los dos puntos que son importantes, el ámbito temporal, pero también el ámbito espacial, ¿no? En el ámbito temporal ya sabemos que durante el cargo no pueden hacer este tipo de contrataciones, se encuentran totalmente impedidos la mayoría de funcionarios públicos, independientemente de su cargo, ¿no? Y hasta 12 meses después incluso, ¿no?, en todo tipo pues de contratación. Entonces, durante el cargo, ¿no?, hay una restricción desde la competencia territorial, es decir, el espacio geográfico donde pues ejerce sus funciones, ¿no? Y hasta 12 meses después también esto se prolonga dentro del ámbito de competencia territorial del gobierno pues regional. Entonces la conclusión frente a esta opinión indica justamente que los consejeros de los gobiernos regionales, ¿no?, durante el ejercicio del cargo y hasta 12 meses después, se encuentran impedidos, ¿no?, de ser participante, postor, contratista y subcontratista, ¿no?, en todo el proceso o en todos los procesos de contratación que se desarrollen en el ámbito justamente de la competencia territorial. Acá la restricción máxima del tema de los consejeros es que se encuentre dentro del ámbito de la competencia territorial, ¿no?, en este caso del gobierno regional, ¿no? Bien.
Es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.